Bien, lo que vamos a ver hoy son las ecuaciones exponenciales. Nosotros ya hemos visto antes las ecuaciones logarítmicas. Ahora, la ecuación exponencial es justamente lo inverso, o lo que es exponencial es inverso a lo que es logarítmico. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar en algún momento el concepto de logaritmo dentro de lo que es una ecuación exponencial para poder resolverla, solo por ser inversas una de la otra. Una ecuación exponencial va a ser aquella en la que la incógnita va a aparecer en un exponente o en más de un exponente. Por ejemplo, una ecuación exponencial va a ser de esta manera, ¿sí? No va a tener restricciones con respecto a estas van a ser mis bases, ¿sí? Tanto el 4 como el 16 va a ser la base. No hay restricción, como en logaritmos, que las bases debían ser positivas, debían ser mayores que 0. En este caso, las bases pueden tener cualquier valor, ¿sí? Obviamente, 0 para lo que es exponencial no, pero sí 0 para un resultado. Entonces, la incógnita ahora, que va a ser la letra que yo quiero averiguar, en este caso es X, va a aparecer justamente en la posición del exponente. Esta ecuación, si uno la mira con cariño, la puede llegar a sacar a simple vista. O sea, es qué exponente se le pone a la X para que el resultado, ¿sí?, me quede 16. En este caso es fácil decir que X es igual a 2. Pero no es simplemente calcular a ojo, ¿sí?, sino que lo que se hace es ver, en principio, el primer paso es ver las bases. Si una base es potencia de la otra. ¿En función de quién lo voy a escribir? En función de este que tiene la X, ¿sí? O sea que al otro término que no tiene X, lo voy a tratar de escribir como esta misma base, o sea, como 4 con un exponente. En este caso puedo, porque 16 yo lo puedo expresar como 4 al cuadrado. Y me quedaría de esta manera. Como tengo una igualdad, ¿sí?, yo siempre digo, por tonto que parezca, significa que 4 a la X es igual a 4 al cuadrado. Y además que 4 al cuadrado es igual a 4 a la X. O sea que es un ida y vuelta en la igualdad. Para que esta expresión sea igual, yo veo que el 4 y el 4 ya es igual, que es lo que debe ser igual los exponentes. Por lo tanto, lo que se hace es tachar las bases porque ya son iguales y lo que hago es armar una igualdad, ¿sí?, con los exponentes, porque eso es lo que debieran ser iguales para que todo el término de la izquierda sea igual a todo el término de la derecha. Y de esta manera, con cálculos, llego a que el resultado es 2, ¿sí? No siempre es fácil calcularlo a simple vista, pero de todos modos, por más que el cálculo yo sepa, ¿sí?, como en este, que es simple, sepa, pero esto da 2, de todos modos los pasos para la resolución son estos, ¿sí? No es calcular a simple vista. Bien, otro caso posible, ¿sí?, es tener 3 elevado a la X igual a 12. ¿Qué me pasa en este caso? Recuerden que lo primero que debo mirar es si las bases son potencia una de la otra. 3, ¿sí?, y 12 no son potencias una de la otra, o sea, 12 no es potencia de 3. Cuando las bases no son potencias, lo que tengo que hacer es aplicar justamente la operación inversa, o sea, el logaritmo a ambos miembros, ¿sí? Entonces me va a quedar logaritmo de 3 a la X igual al logaritmo de 12. Para que se mantenga la igualdad, ¿sí?, tengo que aplicar logaritmo a ambos miembros. Después, toda mi expresión sigue siendo exactamente igual. Bueno, ahora, para poder resolver esto, requiero de lo que eran las ecuaciones logarítmicas, o sea, el tema anterior. Voy a aplicar la propiedad del exponente, ¿sí? La propiedad me decía que si yo tenía un exponente en el argumento, ese exponente bajaba multiplicando delante de la palabra logaritmo. Por lo tanto, me va a quedar, yo acá voy a escribir que es por la definición del exponente, ¿sí? Me va a quedar x por el logaritmo de 3 igual al logaritmo de 12. Esto lo hago porque no tengo forma sino de sacarme ese exponente de encima. Y no debo perder de vista que es justamente una ecuación que, si bien es exponencial y lo que busco es un exponente,
Es una ecuación y yo tengo que saber el valor de x, así que tengo que hacer todos los pasos posibles para que me quede la x de un lado y los números del otro. En este caso me queda x por el logaritmo de 3 igual al logaritmo de 12. Yo podría resolver acá el logaritmo de 3 y el logaritmo de 12, pero la idea es tratar de trabajar con la menor cantidad de decimales. Estos logaritmos no son exactos y la verdad que resolverlos en este paso me haría escribir un montón de decimales y me haría más larga la cuenta. Por lo tanto, lo que me conviene, ¿sí?, es este logaritmo de 3 que está multiplicando, pasarlo dividiendo para el otro lado. Entonces me va a quedar que el x va a ser igual al logaritmo de 12. Lo puedo escribir uno a continuación del otro o uno sobre el otro. Es exactamente lo mismo. Lo que sí, en el aula yo les dije que si tengo una expresión así, no tengo posibilidad de simplificar la palabra logaritmo con logaritmo, ni el 12 con el 3. ¿Por qué? Porque todo esto es un solo término, ¿sí? Es una sola cosa. El logaritmo de 12 no es que es el logaritmo por un lado y el 12 por el otro, ¿sí? Sí, podría simplificar si tuviera algún número delante, ¿sí? Si tuviera, vamos a suponer, un 2 y un 4 que estén multiplicando el logaritmo, en ese caso sí sería posible simplificar. Pero si no tengo multiplicando algún número adelante, no es posible que yo simplifique nada con nada. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es resolverlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la calculadora, ¿sí? Voy a trabajar con la calculadora del celular o con la calculadora científica. Me tengo que asegurar que la calculadora esté trabajando en el modo DEG, ya sea la calculadora del celu o la de la científica. Las dos tienen que estar trabajando en este modo. Pueden trabajar en este modo o en este modo, ¿sí? Les van a aparecer estas letras. Tienen que elegir este siempre, ¿sí? No el de radianes. Entonces, recuerden que cuando ustedes aprietan la tecla logaritmo, en algunas calculadoras pasa, en otras no, y en los celulares pasa en todos. Ustedes van a apretar logaritmo y automáticamente les va a abrir un paréntesis. Van a poner el 12, van a cerrar el paréntesis, dividido, logaritmo, otra vez me va a abrir paréntesis, 3, y lo tengo que cerrar. Si yo no cierro el paréntesis acá, este logaritmo se me mete en el argumento y se me hace un logaritmo de otro logaritmo, y el resultado no es correcto, ¿sí? ¿Es correcto que se meta uno en otro? Sí, pero para lo que yo estoy haciendo, ¿sí?, tengo que hacer el logaritmo de 12 dividido el logaritmo de 3, no un logaritmo de otro logaritmo. Por lo tanto, tengan cuidado de cerrar este paréntesis y luego apretar el dividido, ¿sí? Una vez que ustedes lo resuelven, ¿sí?, logaritmo de 12 dividido el logaritmo de 3, me van a quedar un montón de decimales, ¿sí? Me queda 2,26, 18, 5. Bueno, yo lo que les dije es, vamos a trabajar aproximándonos a 2 decimales, ¿sí? Una vez que hago esta división y aprieto el igual, me da 2,26, 185, y depende el visor que ustedes tengan, van a tener más o menos números, ¿sí? Esto sería el valor de x. Para que todos trabajemos de la misma manera, lo que vamos a hacer es truncar, ¿sí? Truncar significa que me voy a quedar con los 2 decimales de atrás, ¿sí?, y hacia atrás no voy a redondear, sino que automáticamente voy a cortar todos los decimales para atrás. Por lo tanto, el resultado de esta x es 2,26. Ven que no es fácil, ¿sí?, calcular siempre a ojo cuál va a ser el exponente. Recuerden que la ecuación que yo estaba resolviendo era 3 a la x igual a 12. ¿Sí? En este caso no es fácil calcularlo, ¿sí?, por lógica, que el exponente va a ser 2,26. Pero acá vamos a hacer una corrección, porque es 2,26 siempre y cuando en el resultado no tenga más cifras decimales, ¿sí? Como tengo más decimales y lo estoy acortando, le vamos a poner el aproximado, ¿sí? Este aproximado se va a poner en el resultado final siempre que hayamos acortado, ¿sí?, o truncado justamente la cantidad de decimales. Si en la calculadora me quedara, 1,5 y es exacta la división, entonces el aproximado no va a estar, significa que es exactamente igual.
Por lo tanto, si uno tuviera que verificar esto, hace 3 elevado a la 2,26 y va a ver que el resultado es aproximado a 12, o sea que va a ser 11,999, pero no va a ser exactamente 12, ¿sí? Bien, otro tipo de ecuación exponencial es cuando ya justamente en el exponente puedo tener una suma, puedo tener una resta, ¿sí? Primero que debía mirar era si las bases eran potencia una de la otra. 8 no es potencia de 5. Por lo tanto, no puedo tachar las bases e igualar. ¿Qué es lo que sí voy a hacer? Como en el paso anterior, voy a aplicar logaritmo a ambos miembros. Entonces me va a quedar el logaritmo de 5 elevado a la x más 1 igual al logaritmo de 8. Por más que la ecuación, fíjense que en un principio arrancamos con 5 elevado a la x más 1. Cuando aplicamos el concepto de logaritmo, lo que vamos a hacer es le vamos a agregar, ¿sí? Se lo podemos agregar acá arriba también, el paréntesis a esa suma que tengo en el exponente, ¿sí? Por más que no esté, se lo tengo que agregar. Entonces, voy a aplicar nuevamente la propiedad, ¿sí?, del exponente, y voy a poner acá por propiedad del exponente. Lo que voy a hacer es bajar este paréntesis x más 1 multiplicando a la palabra logaritmo de 5. Y eso va a ser igual al logaritmo de 8. Bien, en este paso yo tengo dos formas de resolver. Ahora si quiero, sí, puedo resolver logaritmo y logaritmo, ¿tá? Y después hacer distributiva. Pero me va a ser más trabajoso. Entonces, mientras pueda zafar de resolver estos logaritmos, porque no son exactos nuevamente, va a tener un montón de decimales, lo que voy a hacer es nuevamente, este logaritmo de 5 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo hacia el otro lado. Entonces me va a quedar x más 1, y una vez que lo paso dividiendo el logaritmo, el paréntesis ya puedo no escribirlo. Entonces me va a quedar logaritmo de 8 dividido el logaritmo de 5. Entonces, si calculo el logaritmo de 8, recuerden que se abre paréntesis, cierro el paréntesis, dividido el logaritmo, se abre paréntesis de nuevo, el de 5. Esto me va a quedar 1,29 y siguen los decimales, así que lo vamos a cortar en 1,29. Tengo una ecuación que es simple, ¿sí? Es de grado 1. Las ecuaciones, recuerden que son las x de un lado y los números del otro. Por lo tanto, si quiero saber el valor de x, este más 1 lo debo pasar para el otro lado. Entonces me va a quedar que x es igual a 1,29 menos 1. Si hago la resta, esto me va a quedar 0,29. Pero no es igual a 0,29. ¿Por qué? Porque yo lo acorté acá. Va a ser aproximado a 0,29. Otro ejemplo posible ahora es que yo tenga incógnitas, ¿sí?, exponenciales de ambos lados. Bien, vuelvo a ver. Mis bases no son una potencia de la otra. Por lo tanto, nuevamente, por la propiedad, más que la propiedad, vamos a aplicar el logaritmo primero a ambos miembros. Y luego sí vamos a aplicar la propiedad. Entonces me va a quedar logaritmo de 3 elevado a la x más 2 igual al logaritmo de 8, 2x menos 1 como exponente. Bien, ahora sí, vamos a aplicar la propiedad del exponente. Y a estos exponentes, ¿sí?, que no tenían paréntesis, se los vamos a agregar. Entonces me va a quedar x más 2 por el logaritmo de 3 es igual a 2x menos 1 por el logaritmo de 8. Bien, en este caso, ¿sí?, van a ver que en el ejercicio anterior, cuando les hice agregar el paréntesis, parecía no tener sentido, porque en realidad no me afectó en absolutamente nada. Pero fíjense que en este caso sí es necesario. ¿Por qué? Porque tengo x de ambos lados y el concepto de logaritmo en ambos lados también. Por lo tanto, acá no me queda otra que resolver este y resolver este, ¿sí? Ya acá lo vamos a aproximar a 2 decimales también para que no se haga tan largo el cálculo.
Entonces, me va a quedar x más 2 por lo que vale el logaritmo de 3, que es 0,47, igual a 2x menos 1 por el logaritmo de 8. El logaritmo de 8 me da 0,90, 0,9. Ahora, una vez que sé cuánto vale cada valor, cada uno de estos logaritmos, yo no puedo pasar uno dividiendo y el otro dividiendo para acá. ¿Por qué? Porque forman un solo término, tanto izquierda como a derecha. Este 0,47 va a multiplicar este paréntesis y este 0,9 va a multiplicar a este otro. Por lo tanto, no tengo más opción que realizar las distributivas. ¿Sí? En este caso, no es posible que pase dividiendo hacia otro lado ninguno de los dos. Entonces, me va a quedar 0,47 por x es 0,47x más 0,47 por 2 me da 0,94. Ahora me va a quedar 2 por 0,9 que es 1,8x menos 0,9 por 1, 0,9. Bien, una vez que hago las distributivas, me van a quedar términos con x en ambos miembros. Para agrupar, puedo agrupar las x del lado que yo quiera, ¿sí? Pero vamos a elegir el lado donde hay mayor cantidad de x, justamente para zafarnos de los signos negativos. Acá tengo 0,47 y acá tengo 1,8. Por lo tanto, voy a agrupar a derecha. A izquierda me van a quedar los números que no tienen x, o sea, el 0,94. Este menos 0,9 va a venir positivo, más 0,9. Y luego va a ser 1,8x. Y el 0,47x va a pasar restando. Bien, una vez que sumo 0,94 más 0,9 me va a quedar 1,84. Y si a 1,8 le resto 0,47 me va a quedar 1,33x. Bien, en el último paso, este 1,33 que está multiplicando lo voy a pasar hacia el otro lado, dividiendo ahora 1,33 y eso es lo que va a valer x. Entonces, 1,884 dividido 1,33 me va a dar 1,38 y tiene un montón de decimales, así que lo vamos a volver a cortar a 2, 1,38 y va a ser aproximado el valor de la x. Bien, y el último caso en el que puedo tener una ecuación exponencial es que ahora yo tenga sumas o restas de varios términos que sean exponenciales, ¿sí? Entonces, si yo lo miro, ¿sí? Coinciden obviamente en la base, ¿sí? Va a tener 5, pero además, ¿sí? Van a tender a parecerse, porque este va a tener 5 a la x y este ya tiene 5 a la x. Por lo tanto, tenemos algo que se está repitiendo. ¿En qué se diferencian? En que este tiene una suma en el exponente y este no lo tiene, pero en el resto son casi iguales. Para resolverlo, ¿sí? Voy a requerir ahora de propiedades de la potenciación y de uno de los casos de factoreo. ¿Por qué? Porque yo veo que hay algo que se repite. Algo que se repite, ¿sí? En los términos que yo tengo es un factor común, ¿sí? En principio vamos a desarmar este que tiene una suma. Este que tiene solamente un exponente no le vamos a hacer nada, pero el que tenga una suma lo vamos a separar. ¿Qué significa lo vamos a separar? Tener 5 elevado a la x más 1 significa que cada uno de estos exponentes tiene una base, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que si ustedes tenían 2 al cubo por 2 al cuadrado, esta pregunta yo la hice en el aula, ¿cuánto me daba esto de resultado? Y en sí me dijeron, daba 2 a la quinta. ¿Por qué? Porque como tienen la misma base, los exponentes se suman. O sea que me queda
3 más 2, y eso me queda 2 a la quinta. Bueno, yo estoy en este paso acá, ¿sí? Y lo que trato de hacer es deshacer, ¿sí?, esta propiedad. Recuerden que, como les dije, una igualdad significa que lo que está a la izquierda es igual a la derecha y lo que está a la derecha es igual a la izquierda. O sea que se puede hacer y deshacer una propiedad. Entonces, si yo estoy en este caso, ¿sí?, lo que quiero hacer es esto. Entonces, voy a separar, si tengo dos exponentes, en dos bases. Cada base se va a quedar con un exponente. Este me queda x y este me queda elevado a la 1. Si acá tuviera una resta, se queda con una resta. No significa que acá vaya una división. Siempre va a ir una multiplicación y el exponente se va a quedar con el signo que tenga, ¿sí? Si tenía más, queda positivo, y si tenía un menos, simplemente va a ir con un signo negativo. Entonces, decir que la base es 5 elevado a la x más 1 es lo mismo que decir que es 5 a la x por 5 a la 1. Por lo tanto, ahora voy a reemplazar esta base en esto, en el primer paso de este ejercicio. Bien, entonces, una vez que lo reemplazo, sigo escribiendo menos 5 elevado a la x es igual a 20. Bueno, ahora si lo sigo mirando así con cariño, ya veo, ¿sí?, que efectivamente los dos términos comparten este 5 elevado a la x, ¿sí? No van a compartir otro valor, pero el que me importa es que ahora sí son exactamente iguales los términos que comparten o los factores que comparten. Entonces, en este caso y en este paso es que tengo que aplicar justamente el primer caso de factoreo que decía factor común. Factor en este caso, en común, va a ser el 5 elevado a la x, ¿sí? Para los que lo recuerdan y para los que no, el factor común me decía que si yo tengo 5 elevado a la x, ¿sí?, tenía que abrir un paréntesis. Y adentro de este paréntesis, ¿sí?, como yo tengo dos términos, tengo que poner también dos términos, separados por un menos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que poner adentro del paréntesis? Bien, yo tengo 5 elevado a la x por 5, es mi primer término, y lo voy a dividir por 5 elevado a la x. Entonces, tengo dos opciones. Una es decir, bueno, 5 elevado a la x dividido 5 elevado a la x me va a dar 1. ¿Por qué? Porque son exactamente iguales y se están dividiendo. La otra es que yo los tape, ¿sí? Si yo los tapo es porque me dan un 1 en la división. Y es cierto, 5 a la x dividido 5 a la x me da 1. Por ahí lo más fácil es que ustedes tapen justamente los términos que son en común. ¿Cuál es el resultado que me queda? El 5. Y para el otro término que tengo, 5 elevado a la x dividido 5 elevado a la x, si yo los tapo porque me da 1, y en este caso me dan un 1. Esto va a ser igual a 20. En el paso siguiente, lo que tengo que hacer es resolver el paréntesis. Entonces me queda 5 elevado a la x por... Y como ya sé que el paréntesis va a dar 4, no hace falta que lo ponga entre paréntesis. Ya se lo vamos a quitar. Bien, en este paso, ¿sí?, yo no puedo decir 5 elevado a la x por 4 me va a dar 20 elevado a la x. No da eso. ¿Por qué? Porque fíjense en este caso, que yo tenía 5 elevado a la x por 5 elevado a la 1. La única forma en la que yo tengo de unirlos, ¿sí?, a estos es que, o sea, algo que es exponencial con algo que no, en una multiplicación, es que tengan la misma base, ¿sí? Y acá tengo un 5 y acá tengo un 4. O sea que si no tienen la misma base, yo no las puedo agrupar. Tampoco se multiplicarían, ¿sí? Porque tampoco es que si tengo 5 elevado a la 2, tampoco es que los voy a multiplicar y no me queda 125. ¿Está? Lo que es exponencial es algo que no lo vamos a poder tocar. Es justamente lo que yo quiero averiguar. Así que ese vamos a decir que es intocable en cierto modo, ¿sí? Hasta el último paso va a ser intocable. ¿A quién sí puedo tocar? A este 4. Este 4 que está multiplicando. Lo voy a pasar dividiendo para el otro lado, porque sí puedo hacer 20 dividido 4. ¿tá? Acá no puedo agruparlos, pero del otro lado sí lo voy a poder resolver.
Entonces 5 elevado a la x es igual a 20 dividido 4. Si resuelvo la división, 20 dividido 4 me da 5. Y en este caso vuelvo al primer ejercicio que tenía. Tengo 5 elevado a la x es igual a 5. Tengo las bases que son iguales. Cuando mis bases eran iguales, yo las podía tachar. ¿Qué era lo que iba a hacer? Formar justamente una igualdad con los exponentes. Este 5 que no tiene nada escrito tiene un exponente 1, ¿sí? Que me tengo que acordar que está. Entonces, si las bases son iguales, entonces los exponentes también lo son. Y este ejercicio tiene como resultado que x es igual a 1. Bien, y por último vamos a resolver este ejercicio que también tiene varios términos, pero la diferencia es que tiene un menos en el exponente. Y si no se los explico, después va a ser difícil que puedan resolver la tarea. Entonces, este ejercicio es muy similar al anterior. Yo lo que veo es que todos los términos tienen un 2 elevado a la x. Entonces, voy a aplicar ya directamente las propiedades de la potenciación y lo que voy a hacer es separar. Esta base tiene dos exponentes, lo voy a separar en dos bases. Y esta base también tiene dos exponentes, lo voy a separar en dos. Entonces, donde dice 2 elevado a la x más 1, voy a poner 2 a la x por 2 a la 1. Menos 2 a la x por 2 a la menos 3. Más 2 elevado a la x. Y eso va a ser igual a 23. Ahora, en todos los términos, ¿sí? Yo veo que tengo el 2 elevado a la x. Entonces, como en todos los términos tengo 2 elevado a la x, lo que voy a hacer es sacar factor común 2 elevado a la x. Entonces, si hago 2 elevado a la x por 2 a la 1 dividido 2 elevado a la x y tapo, el resultado de esto va a ser 2 elevado a la 1, lo que es lo mismo que 2, menos. Para el otro término es 2 a la x por 2 a la menos 3, y a eso lo voy a dividir por 2 a la x. Si los tapo, el resultado es 2 elevado a la menos 3. Y para el último, que tengo 2 a la x y lo voy a dividir por 2 a la x, si lo tapo me da un 1. Y esto es igual a 23. Ahora, tengo que resolver el paréntesis, ¿sí? Que es el paso siguiente. Para resolverlo voy a necesitar mi calculadora científica. ¿Por qué? Porque voy a tener que, esto lo voy a hacer por partes, tengo este 2 menos 2 elevado a la menos 3, ¿sí? El 2 elevado a la menos 3, ¿se acuerdan que cuando el exponente es negativo la base se invierte? Y la base es un 2. Si la voy a invertir, la base va a ser un medio. Y esta base me va a quedar elevada al cubo, ¿sí? Se invierte por el signo menos, pero me queda elevado al cubo. Entonces, un medio elevado al cubo me va a quedar un octavo. Más 1 es igual a 23. Bueno, ahora sí voy a resolver el paréntesis, ¿sí? Que si resuelvo este paréntesis haciendo 2 menos 1 octavo más 1, me va a quedar 23 octavos. Como ya sé cuánto da el paréntesis, no hace falta que lo siga escribiendo. 23 octavos es igual a 23. Ahora, este 23 octavos que está multiplicando va a pasar para el otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar que 2 a la x es igual a 23 dividido 23 octavos. Cuando hago la división, ¿sí?, de 23 dividido 23 octavos, esa división me da 8, ¿sí? Y vuelvo al primer caso. O sea, vuelvo al principio de cuando expliqué ecuación exponencial. Me queda que 2 a la x es igual a 8. Entonces, lo que tengo que hacer es ver si las bases son potencias una de la otra. Y el 8 es potencia de 2. Por lo tanto, como es potencia, lo que voy a hacer es escribir
al 2, al 8 con un exponente. Si lo factoreo al 8, me queda 2 elevado al cubo. Entonces, si las bases son iguales, las voy a tachar. Los que deben ser iguales son los exponentes. Y el resultado de esta ecuación es que x vale 3. Lo peor que les puede pasar, ¿sí?, es tener que trabajar con una fracción. El tema es que igualmente, cuando ustedes hacen las divisiones, ¿sí?, las ecuaciones quedan con valores enteros. ¿Qué pasa si acá me hubiera quedado que 2 elevado a la x era igual o a una fracción o a un número, por ejemplo el 9, el 7, que no son potencias? Tenía que aplicar logaritmo a ambos miembros, pasar el logaritmo dividiendo y luego resolver como hicimos en el segundo ejemplo, ¿sí? Pero es como un volver a empezar, es trabajar toda la ecuación cuando tengo suma de varios términos hasta llegar a reducirla como sería en este paso, como en el primer ejercicio que les expliqué. Todo el tiempo se resuelve de la misma manera, ¿sí? Hay que tratar de reducir la expresión para poder llegar a encontrar el valor de la x. Si son potencias uno de otro, lo que se hace es escribir a este 8 como 2, ¿sí?, ya que la base es 2, como 2 con un exponente. Como se puede, ¿sí?, me queda 2 elevado a la x es igual a 2 al cubo. Las bases ya son iguales, quienes deben ser iguales son los exponentes, por eso se realiza esa igualdad.